Continuamos con el PowerPoint y en este caso yo lo que he hecho, ya he abierto un nuevo documento y he generado 3 diapositivas en blanco. ¿Os acordáis que nueva ventana, nueva diapositiva, y aquí tenemos la opción de en blanco, ¿verdad? Bueno, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver, por ejemplo, diseño, transiciones y animaciones, que van a servir para poder hacer que tanto los elementos como las diapositivas cobren pues un poquito de elasticidad o de vivacidad a la hora de hacer una presentación. En este caso podríamos ir a insertar una imagen, pero yo en este caso os voy a enseñar que también, si estamos tanto en la versión de internet como en la versión de escritorio, podemos venirnos a una pestaña, y en esta pestaña, pues por ejemplo, voy a elegir una pieza, ¿vale? Una fotografía. Esta, por ejemplo, os fijáis, aquí nos marca el tamaño de la fotografía. Es importante que no pixelen, ¿vale? Entonces vamos a copiar la imagen y ya automáticamente me voy a venir aquí y le voy a decir que quiero pegarla, ¿vale? Entonces botón derecho pegar o control V, también lo podríamos hacer. Os fijáis aquí, como estamos en la versión online, por seguridad de Windows nos dice que no podemos utilizar el pegar normal, porque podría ser un virus o cualquier cosa, ¿vale? O una persona que está intentando hacer un uso malintencionado de nuestro ordenador. Entonces, para esto, mejor es utilizar en el teclado control V, ¿vale? Y automáticamente tenemos aquí la fotografía para darle el uso que consideremos. Al cabo de un momentito os fijáis que nos sale el diseñador. Os acordáis que con el diseñador podemos darle múltiples formas que ya vienen precargadas, ¿vale? Entonces nosotros pues automáticamente podemos elegir alguno de estos. Yo, por ejemplo, le voy a decir que quiero que me lo coloque a pantalla completa, o sea, al tamaño completo de lo que sería la diapositiva, y os fijáis que aquí ya empezaríamos a tener pequeños problemas de pixelado. Esto es uno de los fallos más recurrentes que soléis tener con este programa. Entonces, ojo al dato con este tipo de cosas, porque si vais a hacer una presentación, lógicamente la persona que lo vaya a ver quiere que la fotografía se vea con un mínimo de calidad. Por lo tanto, recordad, o cogéis fotografías con muchos píxeles, ¿vale? O la fotografía la tendríamos que hacer más pequeña. Yo en este caso voy a dejarlo así, y ahora, por ejemplo, vamos a introducirle un texto, ¿sí? Y en el texto, os fijáis, pinchamos en cuadro de texto, en insertar, sale ahí el texto que queremos. Entonces vamos a borrar el que tenemos ahí y vamos a poner joyería de autor, por ejemplo, por decidir. Bien, ahora selecciono y desde aquí os fijáis que sale este panel. Si no, también lo podemos hacer desde inicio. Le podemos decir la tipografía que queremos utilizar. Las tipografías que tenemos aquí son mucho más comedidas, menos cantidad, porque daros cuenta que aquí no está cogiendo las tipografías instaladas en Windows. Aquí simplemente coge las que trae él por defecto. Yo en este caso, por ejemplo, voy a coger una Comic Sans, le voy a dar un poquito más de tamaño, voy a ampliar lo que sería el cuadro para que me quede de esta manera, y ahí básicamente tendría el título, ¿verdad? Hay que controlar, por supuesto, si se ve bien o se ve mal. Entonces pincho sobre él, después pincho sobre el rectángulo, ¿vale? Sobre el cuadro de texto, me vengo a forma y desde aquí pues yo le puedo decir, ¿vale? Pues por ejemplo el relleno de la forma. Entonces de esa manera sería una manera de poderlo mejorar. Otra es utilizar, como siempre, el diseñador. Yo en este caso voy a pecar un poquito de utilizar el diseñador,
para que lo podáis ver un poquito cómo funciona. Y por ejemplo, vamos a elegir este. Son precargados, por lo tanto no se pueden editar. Bueno, podríamos lógicamente editar lo que sería, perdón, que le puse ahí acento y no llevaba. Podríamos editarlo parcialmente, os fijáis, ¿vale? Pero no me voy a centrar en editarlo porque ya sería meterse en camisas de 11 varas. Por lo tanto, ya tendríamos lo que sería la primera diapositiva lista. Vamos con la segunda diapositiva y en este caso, pues como siempre, vamos a coger también una fotografía para poder seguir trabajando con ellas. Bien, vamos a coger por ejemplo esta. Os fijáis que esta es mucho más pequeñita, por lo tanto no la vamos a ampliar. Botón derecho, copiar imagen y control V para pegarla aquí. Como el fondo es blanco no tengo problema, esta vez no voy a utilizar el diseñador, quiero que me quede tal como está ahí. Vale, primera, vamos a seleccionar un total de 3 fotografías. Aquí os dejo total libertad para que vosotros y vosotras podáis elegir las piezas que más os gusten. Lo ideal sería recortarlas en Photoshop si el fondo no fuese el correcto, ya que con estos programas no se puede hacer un recorte entre comillas digno para que quede bien, ¿vale? Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer, control V para pegar la segunda. Os fijáis, por ejemplo, estas dos, os fijáis que salen ahí esas líneas rojas para indicarnos que está aplicando el centrado, ¿verdad? Voy a coger una tercera imagen, pero esta vez voy a coger, por ejemplo, con un fondo oscuro, ¿verdad? Y si yo ahora me vengo aquí y la pego, ¿vale? Esto, por ejemplo, no estaría quedando bien, ¿sí? Porque tenemos dos fotografías con un fondo neutro, blanco, igual que el color de la diapositiva, y una tercera negra que no nos estaría favoreciendo. Entonces, posibilidades que tenemos, o cambiar la fotografía, o recortarle el fondo en Photoshop, o, por ejemplo, cambiar el fondo aquí, que esto ya veremos que se hace desde diseño, ¿vale? Ya lo haremos en un momentito. O, por ejemplo, equilibrar, en este caso, lo que serían las posiciones de los elementos. ¿Qué quiere decir? El elemento, en este caso más oscuro, lo colocaríamos en la parte central y los elementos con fondo blanco los colocaríamos en los laterales, porque de esta manera al menos estamos consiguiendo un equilibrio visual, independientemente de que nos guste más o menos cómo quedase esto. Pero bueno, yo como tengo aquí bastante donde elegir, pues vamos a coger una, por ejemplo, que tenga un fondo blanco neutro para evitar ese efecto. Vale, vamos a coger, por ejemplo, esta. Yo os digo, en este ejercicio es un ejercicio de libre elección, por lo tanto yo no os voy a mandar las piezas que tenéis que poner, lo que sí seguís es un poquito la estructura que yo estoy haciendo, ¿vale? Bien, y una vez que tengo eso, pues en esta segunda diapositiva estamos volviendo a repasar lo que habíamos visto la semana pasada. Pues en este caso lo que voy a hacer es introducir un SmartArt y voy a hacerlo un poquito pues en consecuencia a lo que tengo encima. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este, pero podéis seleccionar el que más os guste, porque mi intención, voy a estirarlo un poquito, ¿vale? Parece que lo deforma, pero después os fijáis que vuelve otra vez a más o menos escalarlo en relación a eso. Y entonces ahora pues yo me voy a inventar los textos, pincho encima de la flechita y voy a poner aquí donde pone escribir texto, ¿vale? Os fijáis en el SmartArt, si yo cierro aquí, acordaros que siempre en SmartArt con el seleccionado, editar texto y vuelve a abrir otra vez, y por lo tanto le vamos a poner cualquier cosa, ¿vale? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, collar, el primero, colgante y después conjunto, ¿vale?
y de esa manera tendríamos el texto aplicado. Bien, os fijáis que como siempre nos ofrece variaciones para poder decidir, ¿vale?, lo que nos interesa. Si os fijáis, yo no voy a seleccionarlo, ¿vale?, pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos con la tercera diapositiva. Le vamos a decir insertar, ¿vale? Esta vez, pues por ejemplo, vamos a insertar un vídeo en línea. ¿Sí? ¿Os acordáis? Ya vimos la semana pasada cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a YouTube, vamos a buscar pues un vídeo, por ejemplo, mismamente este que tenemos aquí, ¿vale? Lo voy a parar, voy a copiar el enlace de arriba y le voy a decir vídeo en línea. Pego el URL, le doy a insertar y ahí tengo el elemento, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a situarlo ahí. Ojo, en cualquier momento a lo mejor nos interesa poderlo centrar, ¿vale? La forma. Entonces, para eso tenemos organizar, alinear, estoy en inicio, perdón, alinear, y entonces le puedo decir alinear al centro. Os fijáis que pone alinear con la diapositiva, ¿verdad? Alinear al centro, ¿vale? Y a su vez también le voy a decir otra vez alinear horizontalmente para que nos quede justo centrado, ¿verdad? Bueno, pues ahí tendría el tercer elemento que nos interesa. No voy a añadir muchos más porque lo que me interesa es que trabajéis con estas otras pestañas. Entonces, básicamente, en estas pestañas, ¿por qué solo lo he aplicado en esta primera? Porque si no, después, ahora cuando le apliquemos el diseño, me lo va a cambiar mucho. El diseño, voy a pinchar, vengo a diseño, y básicamente aquí lo que tenemos son temas, donde yo cambio los fondos, los colores y las tipografías en relación a lo que yo elija. Por ejemplo, voy a elegir este, pincho en él, ¿vale? Y os fijáis que automáticamente se aplica a todas las diapositivas. Al aplicarlo en esta, pues lógicamente nos retira el efecto que teníamos, ese ondular, pero nos sigue dejando recortada la fotografía a medias, porque lo que ha hecho es recortar la fotografía a medias, ¿verdad? Le voy a decir que quiero volver hacia atrás, para eso control Z, ¿vale? Porque no quiero aplicar ese efecto. Bien. Más cosas que podemos hacer desde aquí, además de elegir temas precargados que traiga él, podemos también elegir el tamaño de la diapositiva entre un tamaño estándar, ¿vale?, o un tamaño 3/4. Yo le voy a decir asegurar el ajuste, entonces os fijáis que automáticamente me cambia parcialmente la forma. De hecho, os fijáis que queda esto por aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tamaño panorámico que un 4/3. Un 4/3 estaría... eso ya dependerá de la proyección donde la vayáis a hacer o a dónde esté destinado esto. A día de hoy casi todos los proyectores o pantallas pueden emitir a 16:9, pero antiguamente no lo podían hacer, por eso nos sale el estándar 4/3. Yo, como siempre, le voy a dar a control Z para quedarme con 16:9, ¿vale?, que es un poquito más elegante. Ojo, os recomiendo que primero elijáis el tamaño de diapositiva y después coloquéis los elementos, porque si no os los va a modificar parcialmente, ¿vale? Bien. Otra cosa que podemos hacer es elegir un color sólido de fondo. Por ejemplo, yo le voy a poner un gris para que veáis cómo quedaría. Solo se aplica en lo que sería la diapositiva actual. En este caso no me interesa, ¿vale?, darle este fondo porque lógicamente las fotografías no están bien recortadas. Entonces, por defecto sería mejor dejarlo en color blanco, ¿verdad? Pero también tenemos la posibilidad de aplicarlo a todo o coger una imagen desde archivo. Por ejemplo, me voy a venir a documentos, me voy a venir a escritorio, me voy a venir a zoom y aquí voy a coger, pues por ejemplo, esta imagen. Le digo insertar
¿vale? Y tardará un poquito en hacerlo, pero al final inserta la fotografía, ¿verdad? Que nos interesa darle fondo al resto, aplicamos el fondo a todo y os fijáis que automáticamente nos cargaría el fondo, tarda un poquito, os fijáis, bueno, la previsualización hay veces que le cuesta, y ahí tendríamos el fondo aplicado y aquí también tendríamos el fondo aplicado, ¿verdad? Bien, control Z para deshacer y control Z otra vez sobre el otro fondo también para deshacerlo, ¿vale? De momento lo vamos a dejar blanco, simplemente es para que sepáis que lo tenéis ahí. El diseñador se activa desde aquí, pero bueno, ya os fijáis que va apareciendo según vais seleccionando las cosas. Bien, esto es lo que tenemos. Bueno, también tenemos la posibilidad de hacer variantes. Las variantes se aplican en cuanto a colores sólidos. Los temas se aplican también a más efectos, ¿vale? Entonces, estos serían simplemente variantes, en este caso más oscura, ¿vale? Os fijáis, ¿vale? Lógicamente el texto lo cambia de color si hace falta, o sea, ya lo hace él automáticamente. Pero no serían tan ricas como los temas. Los temas sí que cambian mucho, mucho más el aspecto. Tenemos las transiciones. Las transiciones básicamente es lo que ocurre entre diapositiva y diapositiva. Yo me voy a poner en la primera diapositiva y os fijáis que tenemos aquí, podemos básicamente elegir un montón de ellas. En la versión de escritorio lógicamente hay mucha más cantidad. Yo por ejemplo voy a elegir vórtice, ¿sí? De momento no vamos a ver la previsualización, cosa que en el otro sitio sí. Yo lo que me interesa es que veáis esto. Os fijáis que ahí pone como una estrellita. Eso quiere decir básicamente que hay una animación en esta primera diapositiva, cosa que no hay en la segunda ni en la tercera, ¿verdad? Bien. Más cosas que tenemos. Una vez que tenemos elegido el tipo de animación, esto jugáis vosotros y veis cómo cambian. Algunas empujan la diapositiva, otras la desvanecen, otras la convierten como en cristalitos que sobrevuelan. Esta, por ejemplo, del vórtice, ¿vale? Y básicamente pues nos dice desde dónde aparece el vórtice. O sea, hay algunas de ellas que nos permiten, por ejemplo, transformación. Me permite objetos, palabras, caracteres, o sea, lo podría hacer para que vayan apareciendo para que se vayan combinando los objetos, las palabras, los caracteres según nos interesasen, ¿vale? Y también lo que sería la duración del efecto de transición, ¿verdad? Bien, y después si queremos aplicárselo a todas las diapositivas por igual. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, en este caso voy a decirle transformación. Para poder ver cómo va quedando, os acordáis que en presentación con diapositiva le voy a dar desde el comienzo, ¿sí? Va a tardar un poquito y, bueno, no me ha hecho transformación de nada. Perdón, dejadme coger mejor para que empecemos viendo lo del vórtice, ¿sí? Y le vamos a decir desde el comienzo, ¿vale? No me ha cogido el efecto porque es el comienzo y le ha costado cargarlo. Vamos a hacerlo en la segunda diapositiva para que vaya mejor. Transición y le vamos a decir, por ejemplo, vórtice, habíamos dicho, ¿verdad? Y presentación desde el comienzo. Bien, este sería el efecto, ¿vale? Esto sería básicamente una transición, ¿verdad? Bien, voy a seleccionar esta segunda y le voy a decir transición y esta vez transformación y sobre los objetos, ¿vale? Pues, por ejemplo. Entonces, para eso, presentación desde el comienzo, primera diapositiva, segunda diapositiva, os fijáis que lo que hace es sobre los objetos, esa transformación como que aparece y desaparece, ¿verdad? Con lo cual, desde aquí podemos ir probando, ya os digo, probad lo que querráis, ¿vale? A mí lo que me interesa es que entendáis cómo se sitúa esa transición, ¿vale?
Solo podemos, lógicamente, poner una transición. No podemos poner transiciones en más de una transición. Sí podemos decirle la duración, ¿os acordáis, verdad? Bien. Una vez que tenemos aplicadas las transiciones, otra cosa que podemos hacer son las animaciones. Las animaciones ya no van sobre la diapositiva, van sobre los objetos. Entonces, yo en este caso tengo que tener seleccionado un objeto. Por ejemplo, selecciono primero los cocodrilos, ¿vale? Y le voy a decir que quiero, por ejemplo, hay efectos de animaciones de entrada, de énfasis y de salida. De entrada es que lógicamente aparecen. De salida es que desaparecen. Y de énfasis es pues que se amplían de tamaño, que se ve un color más potente, ¿vale? Por ejemplo, agrandar, ¿vale? Entonces, yo en este caso voy a decirle desplazar hacia arriba. Y os fijáis que sale al lado del objeto un 1, ¿verdad? Bien, voy a seleccionar este y le voy a decir desplazar hacia arriba, 2. ¿Vale? Voy a coger este, lo mismo, y voy a coger este y lo mismo. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Cuando empiece la diapositiva, después de su transición, va primero a aparecer los cocodrilos, después va a aparecer el colgante, el conjunto y después el Smart Art. ¿Vale? Pero en cualquier momento yo puedo seleccionar y decirle mover antes o mover después. Si le digo mover después, os fijáis que cambia el número 3 y este pasaría a ser el número 2, ¿verdad? Lo voy a dejar tal como está. Con lo cual los podemos promocionar para que unos aparezcan antes o después que los otros. ¿Y cuál sería básicamente el efecto? El efecto se cumple siempre con dándole al teclado cuando estamos haciendo la presentación. En la versión de escritorio nos permite también darle un tiempo, o sea que al cabo de un tiempo pase al siguiente, o sea, no haría falta darle al ratón o al teclado para poder ir pasando de uno en uno en la animación correspondiente, ¿verdad? Bien, también podemos elegir, lógicamente, que el efecto sea desde abajo, desde la izquierda, o sea, cada efecto a su vez tiene opciones. Bien, vamos a presentación, desde el comienzo, aparecería la primera, pasamos a la segunda, ¿sí? Bueno, ha tenido ahí un pequeño fallo, os habéis fijado, ¿verdad? ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que nos mostraría esto. Ese fallo que dio antes no debería ocurrir, ¿vale? No sé exactamente si fue simplemente que se colgó. Vamos a volverlo a repetir. Sí, esto debe ser fallo de la propia aplicación, porque esto no debería ocurrir en el otro sitio, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esta sería la presentación que nosotros podemos hacer, incluyéndole lo que sería el diseño, las transiciones o las animaciones. En este caso no le hemos metido diseño porque ya habíamos dicho que íbamos a trabajarlo en fondo blanco, ¿vale? Este pues sí, a lo mejor podíais ponerlo en fondo así un poquito más neutro, pero por utilizarlo, o incluso podríamos utilizar lo que serían las transiciones correspondientes. Y nada, simplemente lo que tendríamos que hacer es guardar el nombre, ¿vale?, de la presentación, ¿vale? Y por último, archivo, guardar una copia, ¿vale? Bueno, yo no la quiero guardar en Drive, guardar una copia, ¿vale? Descargar como una copia, ¿vale? Y lo descargaríamos y ya lo tendríamos listos para llevárnoslo, por ejemplo, a nuestra aplicación de sobremesa, ¿vale? Voy a aprovechar para abrir la aplicación de sobremesa. Tardará un poquito, ahí lo tenemos. Hay veces que os puede ocurrir esto, que ponga habilitar edición, ¿vale? Es vista protegida porque estos programas pueden llevar macros ejecutables y pueden alterar el orden del ordenador, ¿vale? Entonces por eso lo hace por seguridad,
¿vale? Habilitamos también el contenido y básicamente esta sería nuestro efecto, lo que hemos hecho. Si yo ahora me vengo a diseño, os fijáis que vuelvo a tener exactamente lo mismo, tamaño de diapositiva, el formato de fondo, que yo le puedo dar, la única diferencia es que aparece en un panel, ¿vale? E incluso con algunas más opciones, los temas, ¿vale? Las transiciones, o sea, básicamente yo aquí tengo pues, todas las transiciones, podría incluso ponerle sonido y os fijáis que puedo darle duración, pero también puedo hacer que la transición ocurra a partir de un mouse o puede ocurrir a partir de X segundos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ponerle tiempo a la diapositiva después de 20 segundos que la diapositiva pase automáticamente a la siguiente y aplicarlo después a todo en caso de que nos interesase. También tenemos las opciones de los efectos y lo mismo nos pasa con las animaciones. Yo selecciono el objeto que quiero, ¿vale? Perdón, selecciono el efecto que quiero y le doy la transición correspondiente. Os fijáis, tenéis ahí un montón de transiciones disponibles. Después las opciones personales de cada uno. Sí se pueden agregar más de una animación, en este caso podríamos meter más de una, pues que aparezca y se resalte, por ejemplo. Y después, a diferencia de en el otro sitio, aquí también le podemos dar duración, le podemos dar un retraso para que empiece más tarde o antes, y si queremos hacer clic o que empiece después del anterior, o sea, aparece este, le doy clic, siguiente, o puedo hacer aparece este y cuando termina de aparecer este ya aparece este, aparece este, aparece este, ¿vale? Bien, y la presentación de diapositivas, pues nosotros aquí podríamos hacer la presentación. Bueno, estoy en vista moderador, esto es difícil explicarlo aquí, pero algún día intentaré explicaros qué es la vista moderador. Os fijáis que aquí funcionaría perfectamente. O sea, el fallo es simplemente en el online, ¿verdad? ¿Vale? O sea, y llegaríamos a la última parte, ¿sí? Y bueno, aquí no sé si tendríamos... ahí tenemos el vídeo disponible, con lo cual lo podríamos reproducir perfectamente, ¿vale? Para escuchar el concierto correspondiente. Le damos a escape para salir y básicamente esto sería lo que hemos visto hoy. Entonces os voy a pedir que hagáis, yo lo he hecho con 3 diapositivas, pero yo os voy a pedir que lo hagáis con 10 diapositivas. Y lo que quiero básicamente es que me hagáis una recopilación de vuestros trabajos, de todo lo que lleváis desde que empezasteis en la escuela. Deberíais tener las piezas, les sacáis fotos o deberíais tener fotos ya, ¿vale? Y entonces un poquito, pues básicamente lo que vais a hacer es una portada, en la portada básicamente que salga vuestro nombre y si queréis le ponéis alguna anotación, pues yo que sé, si queréis inspiraros, pues un nombre de la colección y después a continuación ir poniendo las diapositivas correspondientes. Si queréis, si le tenéis nombre a la pieza o especificar qué tipo de pieza es, pues yo que sé, un colgante, un pendiente, si es una colección, pues decir el nombre de la colección, ¿vale? Y básicamente eso, 10 diapositivas y a mí lo que me interesa es que juguéis con las transiciones, que juguéis un poquito también con el diseño, con los elementos, o sea, podéis introducir varios elementos, como he hecho yo con el SmartAd, las fotografías, ¿vale? Podéis jugar con el diseñador, podéis jugar con las transiciones y las animaciones, ¿vale? Bueno, un saludo.